Bien, continuamos en Contacto 23 con la presencia del abogado Rafael Paz, ex director del Consejo de Competitividad. En el espacio que llevamos compartiendo, Rafael hacía referencia a que era la primera vez que se lanzaba como joven a la búsqueda de un puesto político. Siempre a la gente le gusta saber, pero quién tú eres y por qué buscas ese cargo, ese puesto político, en este caso elegible. Sé que viene de la provincia Esmeralda, Monteplata, pero no sé más nada. ¿Quién eres tú? Mira, quien te habla y quien les habla es un dominicano de 36 años de edad, que tuvo el gran privilegio de vivir en el campo y la ciudad. Yo crecí en Monteplata y vivir en el campo me permitió conocer la sociedad por arriba, por abajo y por el medio. Yo conozco... Eso es una expresión muy común, la torta. La torta, Sí. yo la conozco enterita. Fuego arriba, fuego abajo y listo. Y también estuviste en un cargo muy importante en el CONE, donde hay fuego por todos los lados. Por todos los lados. Entonces, yo conozco la abundancia, pero yo también conozco la precariedad. Yo, por ejemplo, sé lo que es caminar a una escuela pública, donde estudié, porque yo estudié en una escuela pública, caminar 2 kilómetros, coger un motoconcho, llegar con los zapatos enlodados porque no había acera, contena ni talvia. Yo sé lo que viví en una comunidad donde no hay servicios públicos de calidad, donde el agua no llega todos los días y hay que almacenarla en tanque y coger una cubeta, echarla en una ponchera y bañarse con un jarrito. Correcto. Yo siempre he dicho que crecer en el campo me permitió conocer la fibra más sensible del pueblo dominicano. Yo maroteaba, yo me bañaba en el río, yo jugaba basquetbol y todo tipo de deporte con muchachos de diversos estratos, ¿verdad? ¿Quién era tu papá y tu mamá? Mira, yo me crié con mis abuelos en Monteplata. Yo no me crié con mi papá y mi mamá. Mi abuelo, ¿quiénes son tus abuelos? Mi abuelo era Rafael Paz, don Fello Paz. Fue un emprendedor toda la vida. Tuvo muchísimos negocios diversos. Mira, mi abuelo tuvo farmacia, tuvo lavandería, tuvo una fábrica de agregado y tuvo un negocio de camiones. Es una persona conocida, pero lo que yo voy a decir por tu trayectoria de maroteros y cosas es el tigre de Fello Paz. Que dicen en los pueblos, eso fue el tigre de Fello Paz, el muchachito travieso, sí, que está metido en todo. Así mismo. Y mi abuela fue la primera mujer empresaria de Monteplata. ¿Ah, sí? Sí, a los 18 años fundó su propio negocio, la casa comercial Margot, que duró abierta 50 años. Entonces, mi abuela era una mujer muy fuerte, tenía un gran liderazgo social, religioso también, en Monteplata, y yo crecí en un ambiente familiar de mucho amor. ¿Ninguno participaron en política? No, mi abuelo, de hecho, lo nombraron alcalde de Monteplata en el gobierno de Héctor García Godoy y renunció. Okay. Y después lo eligieron como presidente de la Junta Electoral de Monteplata y también renunció. Nunca gustó de la vida pública. Yo digo siempre que, y cuando comenzó a interesarme los temas políticos y los temas del país fue muy temprano. Yo recuerdo muy pequeño preguntándole a mi abuelo que para qué había un presidente de la República. Y él me decía me dio una respuesta muy sencilla, me imagino que para un niño de 3 o 4 años, me dijo, para que la gente nos robe. Y yo, y papá, pero ¿por qué entonces gente seria, oye, le digo, y comienzo a preguntarle de la política, ¿por qué gente seria como tú, como don Freddy, que era uno de los dueños de otro negocio, no se meten a la política? Y entonces me dio una respuesta que a mí no me pareció yo no creía que él tenía razón, porque no me hacía sentido. Me dijo, es que la política no es para gente seria. Y digo yo, pero papá, si el presidente entonces está para que la gente nos robe, y para ser presidente hay que ser político, ¿cómo es que la política no es para gente seria? Entonces me di cuenta de que mi abuelo estaba equivocado. Pronto después descubrí que era que él tenía una apatía por la vida política y por la vida pública. Sin embargo, mi camino me llevó por otros lares. Uno de mis tíos, cuando yo tenía 10 años, decidió lanzar una candidatura política a senador por Monteplata. ¿Cuál es ese? Charlie Mariotti. Ah, perfecto. Exitoso. El más exitoso de los senadores y políticos de Monteplata. Así es, pero su éxito estuvo precedido de muchas experiencias que para cualquiera hubieran sido fracasos, pero nunca para él.
Su primera participación, cuando tenía 10 años, él perdió en unas internas y después perdió Así dos es que se procesos gana. electorales más, pero se construyó como líder y llegó con un plan muy establecido y ha logrado transformar esa provincia de una manera maravillosa. Por eso que yo soy simpatizante del PLD desde los 14 años y miembro de los 18 años. ¿Y tú piensas hacer lo mismo con el Distrito Nacional? O sea, desde tu posición de senador, sabiendo que cada puesto, cada cargo tiene unas responsabilidades específicas. Es así. Yo tengo una visión de transformar el Distrito Nacional en una ciudad de oportunidades. Por eso me dediqué a conocer cada una de las 70 realidades del Distrito Nacional. Salí a caminar todas las calles del Distrito Nacional, a reunirme con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, para entender que la realidad, por ejemplo, de la Sursa no es la misma realidad que Capotillo, aunque estén uno al lado de otro. La Sursa es una comunidad muy, muy pobre, con una única fuente de ingresos, que es un mercado. Y cuando allí llueve, toda esa contaminación cae aguas abajo y afecta la vida de las personas. Capotillo es un sector populoso, reconocido a nivel nacional, con una juventud que está en conflicto en la mayoría de las situaciones, con pocas oportunidades de desarrollo. Allí hace falta un club deportivo y cultural que le dé oportunidades a esa juventud, porque el deporte hay que hacerlo en las calles. Lo mismo ocurre con Villas Agrícolas, una comunidad industrial con más de 40 industrias. Sin embargo, la gente de Villas Agrícolas no puede trabajar en esas industrias, y cuando miras a profundidad te das cuenta por qué. Allí no hay un politécnico que entrene a los jóvenes para poder aprender tareas prácticas que les permitan insertarse en esas industrias. Lo mismo ocurre con la formación técnico-profesional a nivel superior en esa zona, donde necesitamos poner en marcha iniciativas públicas que nos permitan dotar a la gente que vive en ese gran cordón industrial que está allí, de las herramientas para poder acceder a una serie de empleos que están en esas demarcaciones. Sin embargo, comparas Villas Agrícolas con Villajuana, y Villajuana sí tiene un desarrollo importante. Cuando tú comparas el club Los Pioneros de Villas Agrícolas con el club Mauricio Báez, te das cuenta de unas asimetrías extraordinarias. ¿Por qué? Porque Villajuana, el liderazgo social, ha logrado una vinculación importante entre el sector privado, el gobierno, la actividad deportiva, que le ha permitido desarrollar el club. Pero no solo eso, tienen una fundación donde además imparten clases de danza, de teatro, de música. Se ha convertido en el Hay un motor movimiento cultural de muchos años. muy Han fuerte. habido líderes comunitarios fuertes. Ahí está Leo Corporán, por ejemplo, además de los Doñé y toda esa gente. Así mismo. Y pienso que realmente es una comunidad que ha brotado y que es ejemplo hoy de trabajo, de laboriosidad y de formación. ¿Tú sabes lo en que todos está los ocurriendo en Villajuana? En Villajuana, la Fundación Mauricio Báez tiene un programa maravilloso donde jóvenes de Villajuana que estudian ingeniería en la universidad, en la tarde dan clases para reforzar en matemáticas a los que están en el bachillerato y en la escuela. Excelente idea. Entonces se va produciendo un círculo virtuoso que termina elevando el nivel de los bachilleres de Villajuana y los pone en una posición competitiva muy favorable. Yo sueño con una ciudad donde hayan varias iniciativas sociales como la del Club Mauricio Báez, y es parte de mi propósito para ir al Congreso Nacional. Perfecto. Estás haciendo una especie de panorámica entre los principales sectores populosos del Distrito Nacional. ¿Qué más? Para entonces ya irnos a las verdaderas responsabilidades que debe asumir un senador. Lo que pasa es que mi enfoque de sectores parte de una idea y de una premisa. El senador no solo tiene una función. La función del senador no es solo legislar. Un senador tiene 3 funciones Básicas. Sí. básicas: representar, fiscalizar y legislar. Y yo he dicho que mi compromiso con el Distrito Nacional es que yo voy a dedicarle la mayor intensidad de mi tiempo a ser un representante, a poder ser esa correa de transmisión entre las necesidades de la gente y el territorio con la oferta que tiene el Estado para resolver esas necesidades. Sí. Explícamelo un poquito más. Por ejemplo, el representante. Eso es una de las 3 funciones, al igual que la del diputado. Entonces, tú vas a hacer como una conexión para viabilizar
proyecto? Mira, ¿Cómo se- mira, por ejemplo, te voy a poner un caso muy particular. Los ríos Ajá. tienen un problema con la cañada. ¿Cuáles son los ríos del Distrito Nacional? Los ríos es una comunidad que está en Ah, ok, los ríos aquí abajo, perfecto. Exactamente, la comunidad de los ríos. Creía que eran a las fuentes acuíferas. Exactamente, la comunidad de los ríos tiene un problema esencial, Sí. el principal de todos, Sí. que es la cañada de los ríos. Perfecto. La CAS hace tiempo lo incluyó como uno de los proyectos prioritarios. Incluso hizo una licitación, asignó la obra. Sin embargo, falta el financiamiento, el dinero, que le asignen a la CAS los fondos para poder financiar esa obra, que es una necesidad fundamental de la comunidad. Entonces, como senador, yo me encargaría de trabajar para lograr que en el presupuesto ¿Tú te nacional... encargarías o tú te vas a encargar? Me voy a encargar de que en el presupuesto del año 2021, que será nuestro primer presupuesto, se incluyan los fondos para iniciar esa obra tan importante. En el caso de los girasoles, hay una necesidad fundamental con un club deportivo y cultural, al igual que en Capotillo. Yo me encargaré de que se incluyan esos fondos para la construcción de ese club deportivo y cultural que se necesita en esa zona. En el caso de los kilómetros de las Sánchez de Honduras, 7, ¿verdad? 8, exacto. El INVI, Invisea, todo eso. Ahí tenemos un problema fundamental que es la falta de escuelas, que es común al Distrito Nacional. ¿Tú sabías que en el distrito apenas el 27% de los centros educativos son públicos? Es la única parte del país donde la escuela pública está completamente en minoría. Entonces, aquí apenas tenemos 46 liceos. Entonces, eso se expresa con mucho vigor en zonas. En el caso de los kilómetros, por ejemplo, se necesita un liceo, se necesita un centro educativo amplio también, Moderno, a nivel más básico, amplio. moderno, y necesitamos un centro de salud importante, porque en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, técnicamente no hay un centro de salud con la dimensión necesaria público para poder atender a los ciudadanos. La gran oferta es privada. Los centros públicos que existen son especializados. Entonces, si a ti te ocurre algo y tienes que internarte por un tema general, tienes que irte a otra parte del territorio, tienes que pagar salud privada. Entonces eso eleva la calidad, el costo de vida de la gente. Entonces como senador me encargaré de que en esa zona, que hay unos terrenos identificados ahí hace tiempo y que el Estado debe adquirir, se construya el hospital que necesitamos y los centros educativos que necesita esa zona de allí, que es una de las zonas más populosas de nuestro sector. Eso es como representante. Identificar debilidades, diríamos, para buscar soluciones a través de las políticas públicas del gobierno, de las instituciones gubernamentales y también empresariales, obviamente, porque sé que ahí tú debes tener un gran apoyo. Y ser un gestor. Ajá. Por eso voy a tomar dos medidas importantes. Primero, yo voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso. Allí se va a quedar la oficina legislativa. Pero yo voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial. Donde tú vas a recibir. Exactamente. Por circunscripción, me imagino. Correcto, y tendré reuniones regulares con las juntas de vecinos, con los clubes deportivos, con las organizaciones comunitarias. Lo vas a escuchar. Y los voy a escuchar. Yo escuchándote sé que tú no vas a defraudar porque tú tienes como ejemplo, que tú lo dijiste, a Charlie Mariotti, que ha sido uno de los senadores más exitosos históricamente hablando. Entonces, si tú lo estás diciendo es porque esa idea está madura y quizás ha sido alimentada por el propio Charlie. Y yo creo que es una idea que podría dar muy buen resultado y que podría llevar a los municipios a sentirse satisfechos y no defraudados por el candidato elegido. Es que yo tengo, Rafael, muchos años preparándome y como ejecutivo, en las experiencias que he tenido y como técnico, he sido una persona de resultados. Cuando yo me paré frente a los habitantes del Distrito Nacional, como lo estoy haciendo ahora, y les propuse todo este plan de trabajo, ya yo tenía los mecanismos visualizados para hacerlos realidad. Yo soy un hombre de acción, un hombre de trabajo. En adición a eso, hay una medida que voy a tomar el 16 de agosto, cuando me juramente como senador, y ya tengo un acuerdo con quien será el próximo alcalde del Distrito Nacional, Domingo Contreras,
para poner en funcionamiento el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que es un órgano que existe a través de la ley 498-06. Pero ese consejo es un poco infuncional. No, nunca se ha reunido. Entonces lo vamos a activar. Exacto. Ese consejo lo integran el senador, el alcalde, los 18 diputados, un representante de los trabajadores, un representante del empresariado y un representante de las academias. Y es el responsable de recomendar al Poder Ejecutivo cuáles son las obras prioritarias de inversión en el territorio. Ahí vamos a incluir la Cañada de los Ríos, ahí vamos a incluir los polideportivos, ahí vamos a incluir las escuelas que se necesitan para transformar algo que ocurre en el distrito. En el distrito, ¿cómo se asignan las obras en el interior? Es un proceso muy participativo. Normalmente son las provincias las que piden las obras que necesitan. Sin embargo, en el distrito, tradicionalmente, la inversión se decide en función de lo que deciden las entidades públicas. No es un proceso muy participativo, que digamos. Entonces, parte de lo que quiero lograr como senador del distrito es cambiar esa dinámica y dar mayor participación a la gente para definir cuáles son sus necesidades en el territorio. Perfecto. Cuando tú hablas del territorio, hablas de la comunidad, hablas del espacio donde ellos hacen vida. Te estoy hablando de Capotillo, de Guachupita, de La Sursa, del 24 de ¿Cuántos abril, barrios tiene? del Luperón, de Las Cañitas, de Villa María. Te estoy hablando Los de guandules, mejoramiento social, ¿no? de los guandules, de la Ciénaga, de Correcto. Gualey. Sí. Te estoy hablando de Villas Agrícolas, de Villa Juana, de Villa Consuelo, de los Girasoles. Exacto, de está Cristo hablando Rey. de toda la periferia y está hablando de todos los barrios populosos. Y, yo me Y del imagino, centro, de Piantini, de Naco, de Bellavista, para ahí voy, de los restauradores. ¿cuáles son las debilidades que tú has identificado y que pueden fortalecerse a través de una buena representación como senador que tú hagas? Dos temas, en el polígono central fundamentalmente y en toda esta zona. Tránsito, y para eso voy a trabajar duro para asignar los fondos que necesita el Intrant y la Autoridad de Tránsito del país para que pueda impulsar la reforma del transporte del Distrito Nacional, que requiere la construcción de las 4 terminales y el establecimiento de rutas estandarizadas y con un sistema de pago apropiado en el centro para descongestionar nuestras calles de este transporte ineficiente, caro, malo y arcaico que tenemos. Obviamente hacerlo en alianza con los que son los propios operadores del transporte que estén dispuestos a modernizarse. Es decir, necesitamos un transporte público de calidad digno para nuestra gente. Y yo me voy a fajar para que el próximo gobierno asigne los fondos necesarios. Y lo segundo es la seguridad. Si yo te dijera, Rafael Ovalles, que en el cuadrante entre la Anacaona, la Kennedy, la Churchill y la Luperón, no hay un solo destacamento de la policía, ¿qué tú me dirías? Te lo creo. O sea, visualmente así, el que estaba en el Mirador, ya eso como que no existe, no funciona. No, ese está, pero está del otro lado de la Anacaona. De la Anacaona, sí. De la Anacaona para acá no hay un destacamento policial. El que yo te hasta estoy la Kennedy. diciendo es el de la José Contreras. Así es. Perfecto. Si a ti te agarran, por ejemplo, agarran a una persona, lo tienen que llevar inmediatamente o al 9 o a los Jardines o se lo llevan para el Polvorín de Villamella, porque en el Naco nunca hay espacio. Entonces, no hay en el territorio, en esa demarcación que estamos hablando del Millón, de los Praditos, de los Prados, del Julieta, estamos hablando de los restauradores, de las praderas, de los cacicascos, de Renacimiento, de toda esa zona. Los Maestros, Sur. Así es. En toda esa zona, o sea, hay una falta de presencia importante y de gestión de la situación de seguridad en esas zonas. Entonces, parte de mi propósito es lograr que se asigne a la policía y que se definan las transformaciones en el Distrito Nacional para que la gestión territorial de la seguridad sea cada vez más efectiva. Yo voy a ser un senador que va a estar en la calle constantemente. A mí la gente no solamente me va a ir a ver a las oficinas, yo voy a estar operando y me van a estar viendo trabajando con la policía, trabajando con los hospitales, trabajando con las escuelas y trabajando con las organizaciones comunitarias. Ese es el modelo de gestión en el que yo creo. Tú hablas de alianzas. El día pasado vi como un acuerdo que firmaste con el sector laboral, donde los principales dirigentes, entiéndase Pepe Abreu,
Gabriel del Río. don Gabriel del Río Doñé, están en eso. ¿En qué consiste esa alianza? Y luego, ¿qué vas a hacer con el sector productivo, que es realmente la base que te sirvió para catapultarte y visibilizarte y darte a conocer como un hombre trabajador y capaz? Mira, yo Ahí están los muchachos del transporte, me considero ser un perdón, hombre, del sector laboral. me considero ser un hombre de consenso y de concertación. Mi experiencia trabajando con los sectores productivos me permitió relacionarme con muchos sectores de la vida nacional. Antes de eso estuve en el Congreso como asesor del presidente del Senado y asesor del presidente de la Cámara de O sea Diputados. que ya tú conoces cómo se maneja el Senado. Yo no diríamos. voy al Senado a aprender, es lo Ok. primero. Ya yo tengo la experiencia. Yo soy autor de varias leyes que existen actualmente. Te puedo Autor, mencionar autor ¿de y cuáles? coautor de la ley del Tribunal Constitucional, de la ley del Tribunal Superior Electoral, de la ley del Consejo del Poder Judicial, de la ley de declaración jurada de patrimonio. Fui parte de las comisiones que redactaron el reglamento del Senado y el reglamento de la Cámara de Diputados. Es decir, ya yo tengo la experiencia. Y todo este plan que yo estoy presentando lo voy a ejecutar porque ya sé cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi visión? Mi visión es ir sumando sectores a esta candidatura, que es una candidatura de mayorías, que es una candidatura que va en positivo, que busca generar sinergias. Yo estoy convencido, Rafael, de que este país está integrado en su mayoría por personas que tienen el deseo de que el país avance. Y siempre he sido un generador de consensos, aunque en momentos los consensos han sido difíciles, pero mi visión siempre ha sido que la gente se ponga de acuerdo para que el país avance. Entonces, esa es la experiencia que quiero poner a disposición de la capital y del país. Por eso se han ido sumando sectores importantes, como el sector laboral, a través de su liderazgo que me ha endosado de forma contundente como candidato a senador. Asimismo, sectores, las iglesias, los clubes, las asociaciones y líderes del país en toda su expresión. El día que lancemos nuestra candidatura, tú vas a ver la gran cantidad de personas, de figuras. ¿Cuándo vas a lanzar esa candidatura? Cuando la Junta finalmente emite a la proclama que abra el proceso legislativo y presidencial. Yo he sido muy respetuoso de los tiempos que establece la ley electoral. Faltan dos cosas. Tu alianza o propuesta con el sector productivo, que es vital. Y segundo, lo más importante, la estructura que tienes a nivel de Distrito Nacional con el Partido de la Liberación Dominicana, que es el que tú representas. Mira, lo que ha tú ocurrido... me dices que militas en el partido desde los 14 años. Yo tengo 22 años siendo parte del Partido de la Liberación 14 y Dominicana. 22 son 36, eso dijiste que tenía, está bien. No, desde los 14 años... No, 14... Exactamente, yo tengo 36 años. ¿Qué pasó? Yo te... Entonces, es que te me fuiste muy rápido. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo he entrado en una fusión extraordinaria con los hombres y mujeres que forman parte del Partido de la Liberación Dominicana, de sus estructuras de base, y hemos estado trabajando de forma intensa en la construcción de este proceso. Eso ha determinado que nuestro crecimiento en las preferencias electorales haya sido el mayor de los crecimientos. Ninguna candidatura de las que están en el Distrito Nacional han crecido al ritmo que hemos crecido nosotros en las preferencias del electorado. Y me he concentrado en una agenda legislativa que también es para la gente. Hay 4 proyectos de ley No me ha hablado del sector empresarial, pero que de la alianza, tu sector, pero ok, ¿dónde te va a apoyar? ¿Dónde va a estar? Ahí están los cuartos, ahí está el CONE, ahí está la Asociación de Industrias, ahí están todos los empresarios que tú eres parte de ese núcleo. Lo que pasa es que las instituciones empresariales se mantienen al margen de los procesos electorales. Pues Entonces, vamos a mantenerla al margen yo, de acá. aunque Eres hay muy amigo de personas, Circe Almanzar. Mi hermana de muchos años, de Bellaca. batallas, mi amiga y mi consejera en muchas ocasiones. Pero yo trato de, como te he dicho, esta es una candidatura abierta, hay empresarios, hay trabajadores, hay profesores, muchos profesores, también hay muchos jóvenes y muchos profesionales. Entonces, por eso me estoy concentrando en una agenda que tiene un enfoque social fundamentalmente, en una primera etapa, porque después iremos en otros ámbitos, y por eso el tema de impulsar un proyecto de ley de primer empleo es fundamental dentro de nuestra propuesta. Correcto. Que fomente la educación dual,
que es aquella que permite que mientras una persona hace un curso de formación técnico profesional, además se entrene en una empresa y logre la experiencia necesaria para poder insertarse de manera definitiva en el mercado laboral, ya teniendo lo que necesita ese mercado laboral. Teoría y práctica a la vez, lo que hace que, como yo digo, que brinca el primer empleo. Cuando el estudiante, el participante viene a concluir la formación, por ejemplo, la teoría en la institución formadora y la práctica en la industria, ya es un conocedor, ya tiene las habilidades, ya tiene las destrezas, ya tiene las competencias necesarias para ser un empleado formal. Así es. Y eso tú lo puedes lograr a través de dos medidas esenciales. Primero, promoviendo una transformación de los liceos en politécnicos y fomentando alianzas entre esos politécnicos en las empresas que están en el territorio donde opera ese liceo. Entonces, tú transformas la currícula estudiantil, le das las competencias que está buscando esa empresa y cuando ese joven se gradúa de ahí, inmediatamente consigue un empleo y se entrena en un programa de educación dual y logra la experiencia. Entonces, tú le das incentivo a las empresas para que entren en ese tipo de programas y generas un círculo virtuoso. Correcto. El segundo proyecto de ley tiene que ver con algo que considero que es la base de desarrollo esencial de las comunidades, los clubes deportivos y culturales. Yo te decía que yo sueño con que en la capital y en el país haya muchos clubes Mauricio Báez. Entonces, quiero impulsar un proyecto de ley de fomento de clubes. Hacer nacer estos clubes culturales como es parte del mismo Mauricio Báez. Así mismo. Eso es vital. Crear un fondo público a través del cual los clubes puedan competir por esos fondos a través de un sistema de bonificaciones en función de su éxito. Sí, tenemos que pausar, pero también me hablaste de la modificación de ley de protección al envejeciente. Cuando retornemos ya el final con Rafael Paz, candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana.